El Tratado de Bucareli es uno de los acuerdos más importantes y menos conocidos en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Firmado el 10 de agosto de 1923, este tratado surgió en un contexto de tensiones políticas y económicas tras la Revolución Mexicana, buscando resolver disputas entre ambos países, especialmente en torno a los intereses petroleros estadounidenses en México. Contexto histórico. Para entender el Tratado de Bucareli, es fundamental situarse en el México de principios del siglo XX, un periodo marcado por la Revolución Mexicana, 1910 a 1920. Esta revolución trajo consigo profundos cambios sociales y políticos, incluyendo la promulgación de la Constitución de 1917. Esta nueva Constitución contenía disposiciones radicales, como el artículo 27, que declaraba que todos los recursos del subsuelo, incluyendo el petróleo, eran propiedad de la nación mexicana. Este artículo generó gran preocupación entre las empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses y británicas, que tenían importantes inversiones en el sector petrolero mexicano. Estados Unidos, que tenía una fuerte presencia económica en México, temía que sus intereses fueran afectados por las nuevas políticas de expropiación. Negociaciones del tratado. Las tensiones entre México y Estados Unidos se intensificaron durante el gobierno de Álvaro Obregón, 1920 a 1924, quien buscaba el reconocimiento oficial de su gobierno por parte de Estados Unidos. Este reconocimiento era crucial para la estabilidad política y económica de México, ya que facilitaría el acceso a créditos internacionales y fortalecería la legitimidad del régimen posrevolucionario. En este contexto, se iniciaron las negociaciones en la Ciudad de México, en una mansión conocida como la Casa de Bucareli, que daría nombre al tratado. Las negociaciones se centraron en resolver las disputas sobre los derechos de propiedad y la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extranjeras. Contenido del tratado. El Tratado de Bucareli abordó varios puntos clave. Reconocimiento de derechos adquiridos. México se comprometió a respetar los derechos de propiedad y concesiones otorgadas antes de la promulgación de la Constitución de 1917. Esto significaba que las empresas estadounidenses podrían continuar explotando sus concesiones petroleras sin temor a ser expropiadas bajo las nuevas leyes. No retroactividad del artículo 27. México garantizó que las disposiciones del artículo 27 no se aplicarían retroactivamente, lo que aseguraba que los intereses de las empresas estadounidenses no serían afectados por las nuevas regulaciones. Compromiso de indemnización. En caso de expropiación futura, México se comprometió a indemnizar a los propietarios extranjeros de manera justa, lo que brindaba cierta seguridad a los inversionistas. Reconocimiento del gobierno de Obregón. A cambio, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno de Álvaro Obregón, lo que fue un gran triunfo diplomático para México. Consecuencias del tratado. El Tratado de Bucareli tuvo un impacto significativo en las relaciones bilaterales y en la política interna de México. Estabilidad económica. El acuerdo brindó estabilidad económica a México al asegurar las inversiones extranjeras y facilitar el acceso a financiamiento internacional. Esto permitió a Obregón consolidar su gobierno y emprender proyectos de reconstrucción nacional. Críticas internas. A pesar de sus beneficios, el tratado fue objeto de críticas dentro de México. Muchos lo consideraron una concesión excesiva a los intereses estadounidenses, argumentando que socavaba la soberanía nacional y los principios de la Revolución Mexicana. Relaciones bilaterales. El tratado marcó el inicio de un periodo de cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos, aunque también dejó en claro las asimetrías en la relación, con Estados Unidos ejerciendo una influencia considerable sobre la política económica mexicana. Mitos y realidades. A lo largo del tiempo, el Tratado de Bucareli ha sido objeto de diversas interpretaciones y mitos. Uno de los más difundidos es que el tratado incluía cláusulas secretas que restringían el desarrollo de la industria petrolera mexicana. Sin embargo, no hay evidencia documentada que respalde esta afirmación, y los historiadores coinciden en que el tratado se limitó a los puntos previamente mencionados.